Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo con los Ateneos del 2018, aquí en Clínica del Sol, en Buenos Aires. Estos Ateneos son de cardiología clínica, de cardiología intervencionista, de electrofisiología y de cirugía cardiovascular. Lo vamos a dar una vez al mes y en esta oportunidad, el primer Ateneo de marzo, lo va a presentar la doctora Diana Millán, que es la coordinadora clínica de nuestro grupo y que va a hablar de intolerancia a las estatinas. Luego de que la doctora comience o termine la ponencia, digamos, va a haber lugar para preguntas. Ella nos va a dar el finger up para las preguntas y tenemos 5 minutos de discusión y luego la dejamos tranquila a la doctora. Doctora, adelante. Bueno, gracias a todos por haber venido. Hoy vamos a hablar en el primer Ateneo de un tema que es muy clínico. Creo que si bien acá hay muchos cardiólogos intervencionistas, también hay médicos clínicos y los cardiólogos que hacemos consultorio, nos enfrentamos diariamente a un tema que es la intolerancia a estatinas. Vamos a hablar puntualmente de intolerancia muscular en esta charla, ¿no? Y, digamos, durante el transcurso de la charla vamos a ir viendo por qué la pregunta que se hace, que creo que todavía hoy tiene más preguntas que respuestas, es si es un mito o una realidad. Primero vamos a presentar un caso clínico muy sencillo, no tiene nada oculto, es el paciente de todos los días, es un hombre de 75 años, bueno, hipertenso, dislipémico, con una angioplastia a la descendente anterior en 2014, era un extabaquista, viene por primera vez por cambio en su prepaga a visitarme. Venía tratado con bisoprolol, enalapril, aspirina y atorvastatina 40 miligramos día. En ese momento, lo reviso, examen físico normal, todo normal, electro normal, me trae un laboratorio que le había pedido su médico clínico. Con estos valores saqué así lo más importante, todo el resto era normal, tenía un LDL de 140, ¿no? Bueno, lo que leemos ahí, HDL35, colesterol 240, triglicéridos de 152. Era un paciente, creo, con 26 de Body Mass Index. Yo después de revisarlo, con esos valores de LDL que claramente superan a los valores de LDL que uno espera en prevención secundaria que dicen las guías, le comento que vamos a tener que aumentar la atorvastatina o duplicar la dosis. Yo apenas le digo esto, él me dice que con las estatinas había tenido una mala experiencia, con la simvastatina en el 2013, que tenía muchos calambres, sobre todo nocturnos, más calambres que dolores a nivel de ambas pantorrillas. Bueno, en el 2013 él consulta con su clínico, el clínico le suspende la simvastatina porque asume que el dolor muscular es por la estatina, y en el 2014 tiene el episodio de angina estable y ahí le hacen la angioplastia. Ahí le toma un poco más de conciencia y permite que le den 40 miligramos de atorvastatina. Yo en ese momento le explico que con 40 miligramos no llegábamos a hacer la prevención en forma correcta y le digo que vamos a duplicar la dosis, 80 miligramos día, y ya vamos a ver qué pasa con los dolores. Y le pido un nuevo un laboratorio de control en 20 días. Cuando el paciente viene, bueno, el LDL había bajado, estaba todo más o menos bien. En ese momento le pido una CPK, que fue normal, y TSH, para ver que no es hipotiroideo. Yo creo que no llegué a abrir la puerta y él lo primero que me dice que habían aumentado los calambres y los dolores musculares. Sobre todo porque el hombre caminaba 30 minutos diarios y que de verdad que le dolía. Bueno. Después de charlarlo con él, le sugiero suspender la atorvastatina por 14 días a ver qué pasaba con estos dolores. Si los dolores se iban, la culpa iba a ser de la estatina y si no, íbamos a ver. En ese momento, como no me gusta dejar a los pacientes en prevención secundaria sin nada, yo le agregué, después lo podemos discutir, cesetimib 10 miligramos y lo volví a citar. Entonces, la primera pregunta es si para ustedes o este paciente podemos decir que tiene intolerancia a estatinas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar la definición para que todos estemos de acuerdo y todos, digamos, hablemos de lo mismo cuando hablamos de intolerancia a estatina. Intolerancia es la imposibilidad de tolerar 2 estatinas, una a su mínima dosis, ¿sí? Una de las estatinas. Esto puede estar o no asociado al aumento de la CPK. Ya les digo que ninguna guía recomienda medir CPK, salvo que el paciente tenga dolores musculares, ¿sí? Porque después cuando la CPK viene alta no se tiene claro qué hacer con ese dato, qué valor clínico tiene eso.
Y lo otro que tiene que tener, para hablar de intolerancia a estatinas, es una asociación temporal. O sea, que el paciente cuando inicia estatina o cuando uno duplica la dosis, como en este caso, entre las 2 y las 4 semanas es lo más frecuente que arranquen con molestias musculares. Y cuando uno suspende, las molestias deberían irse, ¿sí? Entre 2 y 4 semanas también. Todos los grupos, ya sean los europeos, los americanos, la Asociación de Lípidos, concuerdan en esta definición. Y los canadienses agregan algo, para mí los canadienses son tipos muy prácticos y agregan dos cosas que son importantes. La primera es que cuando uno va a hacer el diagnóstico tiene que descartar interacciones medicamentosas. Y después vamos a repasarlas. Es bastante frecuente con las drogas que usamos los cardiólogos. Después vamos a ver qué drogas pueden generar interacciones medicamentosas. Obviamente, descartar la causa más común, que es el hipotiroidismo, y después puede pasar algo como pasó con nuestro paciente. Es decir, que el paciente tolere, ¿sí?, algo de estatinas, como este toleraba en teoría la atorvastatina de 40 miligramos, pero no llegue a los niveles de LDL adecuados para su riesgo. Entonces, este paciente, uno puede decir que tiene una intolerancia parcial, no una intolerancia total, ¿sí?, a las estatinas. Muy bien. Ahora, de ahora en más, cada vez que yo hable de intolerancia a estatinas por síntomas musculares, digamos, piensen en esta definición. Hay muchos mecanismos que desde la investigación básica se tiran como probables. Uno es que, y aclaro que esto no se da con todas las estatinas, con algunas estatinas se ve, con otras no en todos los estudios, no hay una evidencia contundente. Pero algunas de las explicaciones es que la inflamación muscular podría estar dada por una reducción de la coenzima Q10, ubiquinona muscular. Algunas estatinas aumentan esteroles dentro de los músculos y esto también genera inflamación, o cambios proteicos otras. Pero ¿cuál es el tema? Con las estatinas pasa algo que no pasa con muchas drogas. Y es que, siempre hablando de la afectación muscular, uno ve que en los estudios observacionales, ¿sí?, la incidencia de dolores musculares por estatina, por ejemplo, el PRIMO es un estudio francés de 8.000 pacientes, donde vieron que el 10%, el 10,5% de los pacientes que tomaban estatina tenían dolores musculares. El USAGE es otro estudio europeo también, donde vieron que el 25% de los pacientes que tomaban estatina tenían dolores musculares, y cuando se preguntaba a los pacientes que habían suspendido la estatina por qué la habían suspendido, el 60% la suspendía por dolores musculares. Cuando uno ve los estudios randomizados, el porcentaje de suspensión es bajísimo y se iguala a placebo. Ahora lo vamos a repasar. Y después están los estudios randomizados que se pensaron ya, digamos, que ingresaban pacientes con diagnóstico de intolerancia a estatinas, que después lo vamos también a ver. Antes de seguir, quiero aclarar que las estatinas son las drogas, primero, una de las drogas más utilizadas en el mundo, que tienen un perfil de seguridad altísimo, ¿sí? Los eventos adversos serios por estatinas son rarísimos y, como todos sabemos, son súper eficaces. O sea, la evidencia es contundente del beneficio que reciben los pacientes cuando tienen estatina, ya sea en prevención primaria o secundaria. Fíjense qué pasa cuando uno, este es un metaanálisis del 2017, donde juntó un montón de estudios en prevención primaria y secundaria con estatina y vio qué pasaba con la discontinuación. Cuando uno hace el metaanálisis de los estudios randomizados, no hay diferencia entre estatina y placebo en cuanto a la discontinuación. O sea que los pacientes no refieren dolores musculares. Inclusive, si uno analiza estatina por estatina, si bien creo que todos conocemos que la simvastatina es la que es más popular por dar dolores musculares y la rosuvastatina menos, porque la rosuvastatina es una droga hidrofílica que tiene menos penetrancia al músculo y eso parece generar menos dolores musculares, pero en los estudios randomizados tampoco se ve diferencia, ¿sí? O sea que los pacientes que ingresan a los estudios randomizados no tienen dolores musculares. Uno puede decir, bueno, está bien, los estudios randomizados tienen la contra de que son poblaciones seleccionadas, hay cierto sesgo, porque habitualmente, por ejemplo, muchos estudios tienen un tiempo de run-in, donde los pacientes que tienen síntomas los sacan, eso es una realidad. Pero este metaanálisis tiene más de 125.000 pacientes, ¿sí? En prevención primaria, prevención secundaria, con diferentes criterios de inclusión. Inclusive 14 de estos estudios no tienen fase de run-in.
Eso quiere decir que algún grado de representatividad los estudios randomizados tienen en el paciente que vemos nosotros. Digamos que estos pacientes no son perro verde, son también los pacientes que vemos cotidianamente, como también son los estudios, los pacientes que están en los estudios observacionales. Entonces, ese es el primer planteo. ¿Cómo puede ser que en los estudios randomizados prácticamente no haya intolerancia muscular y en los estudios observacionales haya esa cantidad? Ahora, fíjense qué pasa con los estudios randomizados para buscar intolerancia a estatina. Este es el STOMP, este es un estudio que ya tiene varios años, el 2013. Agarraron casi 500 pacientes sanos, naive de estatina, o sea, nunca habían tomado estatinas, y se les daba 80 miligramos de atorvastatina versus placebo. Ellos evaluaron mialgias, fuerza muscular y qué pasaba con la CPK después del ejercicio. Como podemos ver acá, en estos 500 tipos que le dieron mitad atorvastatina, mitad placebo, después del ejercicio había un aumento estadísticamente significativo de la CPK en los pacientes que tomaban atorvastatina, ¿sí? Cuando evaluaron fuerza muscular no había diferencia, o sea, me parece que no es un dato menor porque quizás a veces tenemos pacientes, como acá el doctor Martín que hace ciclismo, y si algún día tienen que tomar estatina, se preocupan porque si le va a generar algún daño. Bueno, no parece haber evidencia de que las estatinas generen trastornos en la fuerza muscular. Y con respecto a la sintomatología, de estos 500 pacientes, el 9.4 de ellos presentaban síntomas con la atorvastatina y el 4.6 de los pacientes que estaban con placebo también presentaron síntomas. ¿Qué quiere decir? Que en este estudio, donde se evaluó específicamente intolerancia, el porcentaje de pacientes que tuvo intolerancia a estatina fue mucho más bajo que lo que se ve en los estudios observacionales. Inclusive pacientes con placebo también tuvieron dolor muscular. Y fíjense qué pasa con el Gauss-3, que todavía suma un poco más de dudas, ¿no? O aclara todavía menos. El Gauss-3 es un estudio que tiene dos fases. Una primera, que es lo que yo les voy a comentar, donde ingresaban pacientes con intolerancia a estatina, con el diagnóstico que les comenté anteriormente, intolerancia a 2 estatinas, una en su mínima dosis, y se les daba por 10 semanas placebo y al otro grupo, que eran 500 en total, atorvastatina. 10 semanas recibían placebo, después se cambiaba de rama y las otras 10 semanas recibían atorvastatina, después cambiaban de rama y recibían placebo. Los pacientes que presentaban dolor con atorvastatina entraban en una fase B donde se evaluaba los PCSK9 y el ezetimibe, que eso ahora no nos importa. Pero fíjense qué interesante, de estos 500 pacientes que ya tenían diagnóstico de intolerancia a 2 o más estatinas, solo el 42.6% tuvo síntomas con atorvastatina y no con placebo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes tomó atorvastatina y no tuvo síntomas, a pesar de tener diagnóstico de intolerancia a estatinas. Y lo más todavía confundidor es que el 26,5% de los pacientes tuvieron síntomas con placebo y no con atorvastatina. O sea, como verán, la cosa no es clara. Por eso este es un tema que se ve en todos los congresos. Y fíjense, este es otro estudio. Este estudio ya tiene muchos años, el ASCOT. El ASCOT es un estudio en realidad que se pensó para hipertensión. Se comparó dos terapéuticas antihipertensivas. Eran pacientes en prevención primaria con factores de riesgo. Y hubo una rama que se le dio atorvastatina. Esa rama se suspendió antes por el hecho de que el beneficio era claro, entonces se suspendió con anterioridad. En el 2017 se publica este estudio, que se llama Scott Lab, y lo que los tipos evaluaron era, digamos, cuando al paciente dentro del estudio clínico se suspende la rama atorvastatina por los beneficios claros, no tenía más sentido seguir, se les propone a los pacientes seguir con estatinas. La gran mayoría aceptaron, 2/3 no, ¿sí? Entonces después los tipos hicieron un estudio a ver qué pasó con esos pacientes que durante la fase de doble ciego no habían tenido síntomas, porque en la primera fase de doble ciego se cumplió lo que se cumple con todos los estudios randomizados, no hubo diferencia entre atorvastatina y placebo con respecto a los síntomas musculares. Pero cuando los pacientes pasaron a la fase abierta, o sea, donde sí el paciente ya sabía que estaba recibiendo atorvastatina y el médico también, aumentó un 40%, ¿sí?, los síntomas musculares.
O sea, cuando el paciente no sabía que tomaba estatina, no tenía síntomas musculares. Cuando el paciente se enteró que tomaba estatina, aumentó un 40% la queja, digamos, de sintomatología muscular. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Hay varias explicaciones. Una que yo estoy bastante convencida que sí existe, de hecho está estudiada y ahora la vamos a ver, es el efecto nocebo. El efecto nocebo es la percepción más o menos consciente de que una droga o un procedimiento me va a generar daño, ¿sí? Es como lo inverso al placebo. ¿Cómo se siembra el efecto nocebo? Se van sembrando semillitas y creo que acá vamos a estar todos de acuerdo. El traumatólogo le dice que va por un dolor muscular porque se desgarró, le pregunta si está tomando estatina, le dice no, estatina no. El personal trainer le pregunta, el vecino, el clínico, inclusive los cardiólogos. Yo he mandado a pacientes a rehabilitación cardiovascular, pacientes con una angioplastia de tronco, y el cardiólogo, como no puede ser, dice, ¿cuánto estás tomando estatina? Ah, no, mucho, bajás y me... O sea, son las pequeñas semillas que se van sembrando, sobre todo, y Google, digamos, que acá cumple un papel tremendo. Y fíjense lo que pasó en Australia. Este es un programa que es un programa como muy sensacionalista, que se da con diferentes temas. Y en el 2014, los tipos, en un horario pico de mucha, digamos, que la gente lo veía mucho, sale este programa, ¿no? Que se llama así, Catalyst, no importa. Y fíjense, básicamente el programa hablaba de la actividad criminal de la industria farmacéutica con respecto a las estatinas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicieron los australianos? Pasó el programa y evaluaron qué pasaba, o sea, qué pasó después de este programa con la dispensación. Como ellos tienen un sistema público, saben cuántas estatinas los pacientes se dispensan o van a buscar. Entonces, fíjense, esto, digamos, en este cuadrito se ve la cantidad de estatinas que ellos dispensaban 12 semanas antes del programa, que hablaba peste de las estatinas. En este caso, estos son los pacientes diabéticos, estos son cuando tienen más de 3 medicaciones cardiológicas, uno asume que es prevención secundaria y demás. Fíjense qué pasó después del programa. Semanalmente bajó la dispensación promedio 2.6. En lo que sería prevención primaria, 6.3, semanal. Fíjense los diabéticos, bajó la dispensación, o sea, la gente no iba a buscar su estatina, 1.4. Y ni hablar prevención secundaria, 2.4. O sea, ellos después vieron que esto generó aumento de la mortalidad. El solo hecho de no ir a buscar la estatina, gracias, ¿sí?, al programa que habló pestes. Fíjense qué pasa con respecto a los diferentes países. Esta es una encuesta que se hizo a cardiólogos, ¿sí? Entonces se le preguntaba a cardiólogos de varios países, bueno, ¿cuántos pacientes tenían con intolerancia a estatina? El promedio fue del 6%, bastante parecido a los estudios randomizados. Pero fíjense, en Reino Unido, el 11% de los cardiólogos referían tener pacientes, o sea, no el 11%, los cardiólogos decían que tenían 11% de su población, 11% de esa población tenía intolerancia a estatinas. Y los españoles un 2%. Entonces, a ver, ¿puede haber tanta diferencia entre un español y un inglés genéticamente? Sí, pero no como para que uno tenga 2 y otro 11. O sea, obviamente acá hay un tema cultural y el acceso que tienen a la información, ni hablar los yanquis que te pasan en propaganda todo, y de alguna manera esto afecta, ¿sí?, a la percepción que tiene el paciente de que esa droga le va a generar daño, ¿sí? Porque si no, no se puede explicar cómo en España solo 2% y en Reino Unido un 11%. ¿Cuál es el problema de todo esto que estamos hablando? El problema es que cuando uno da una estatina a un paciente basándose en la evidencia científica y pensando en el beneficio que va a tener el paciente, uno siempre piensa en los estudios randomizados, pero hay que tener bien en claro que los estudios randomizados generaron ese beneficio porque los pacientes eran adherentes, o sea, la adherencia, ¿sí?, en los estudios randomizados es altísima porque están controlados por todos los que ya sabemos y en función de eso se ve el beneficio. Y tenemos que recordar que la intolerancia a estatinas por síntomas musculares es la primer causa de discontinuación. Fíjense en este estudio israelí. Prevención primaria y prevención secundaria, a los 2 años, entre un 20 y un 30% siguen con las estatinas, ¿sí?
Fíjense en este otro estudio. A medida que fueron pasando las décadas, obviamente en individuos mayores de 40 años, más evidencia, se fueron indicando más estatinas. Pero también aumentó en forma proporcional la discontinuación. El problema de esto es que los pacientes que adhieren a las estatinas o adhieren a todas las drogas en general, pero adhieren a las estatinas, se mueren menos, ¿sí? Y tienen menos eventos cardiovasculares. Entonces, cuando uno tiene un paciente que es cotidiano en el consultorio y el paciente viene con síntomas musculares, uno sabe que ese paciente muy probablemente, si no hace bien las cosas, va a discontinuar la estatina. Y eso le va a generar un aumento en la morbimortalidad, ¿sí? Entonces, primero, hacer el diagnóstico correcto, ¿sí? Tomarse 2 minutos. Mirá, o miren mejor. Aquellos pacientes añosos, frágiles, mujeres, bajo índice de masa corporal, pacientes con antecedentes neuromusculares, pacientes que consumen drogas, hipotiroidismo, déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D no hay evidencia concluyente, pero es muy común en la población general, no sé si ustedes los ven, todos tienen hipovitaminosis D. Bueno, todos estos son factores de riesgo que uno debe analizar cuando el paciente viene con intolerancia a estatina. Y con respecto a las interacciones medicamentosas, amiodarona, bloqueantes cálcicos, ticagrelor, ¿qué más? Ahora no me acuerdo, que es algo muy frecuente que usamos, también, porque todos se metabolizan a nivel del citocromo. Fíjense, otras drogas, los antirretrovirales, los antifúngicos, inmunosupresores, etc. O sea, primero uno tiene que ver si tiene algún factor predisponente, descartar hipotiroidismo, causa muy común, y después evaluar un poquito qué otras drogas está usando. Mejor suspender la amiodarona que suspender la estatina eventualmente. Una vez que uno hace este primer paso, lo otro es interrogar un poquito cómo son los dolores musculares. Este es un score que se hizo a partir de estudios STOMP, que les mostré primero y el primo, donde va sumando puntos a la probabilidad de que el paciente realmente tenga intolerancia a estatinas en función de las características, por lo pronto, de la distribución y el patrón. O sea, lo más común que los dolores asociados a estatinas no es un dolor en el bíceps o un calambre en el dedo, no, tienen que ser simétricos, ¿sí? Y de grandes grupos musculares. Eso sería lo que más se acerca a que el dolor muscular puede ser por estatinas. Después, cuando empieza, ¿no? Digamos que si bien puede empezar después de las 4 semanas, lo más común es que el dolor, cuando uno da la estatina, aumenta su dosis, empieza entre las 2 o las 4 semanas. Y ahí uno va sumando puntos. Cuando uno le dice al paciente que deje la estatina, lo que debe pasar es que el paciente después de 2 a 4 semanas tiene que dejar de sentir dolores y calambres, ¿sí? Y cuando uno vuelve a poner una nueva estatina, si el paciente vuelve a tener dolores, bueno, todo esto va sumando puntos y va a hacer que sea más o menos probable o improbable, ¿eh? Esto no es necesario acordarse en la memoria porque por suerte existe una app del American College que uno se lo puede bajar, es gratuito, donde, bueno, nada, está el score que yo les decía, permite hacer un seguimiento, me parece que está práctico, está bueno, ¿eh? Bueno, entonces, una vez que uno hace todo esto, ¿cómo seguiría? ¿Cómo hay que protocolizar la conducta? Primero, como dije antes, la CPK no hay que pedirla salvo que el paciente tenga síntomas, ¿sí? No pedir CPK por pedir, porque no sirve, no tiene valor, después uno no sabe qué valor darle. Si el paciente está sintomático, uno le pide CPK. Si la CPK es menor a 4 veces su valor basal, uno debería suspender la estatina por hacer un washout por 2 a 4 semanas, ¿sí? Y después va a pasar esto. Si el paciente persiste con dolores, uno vuelve, porque obviamente los dolores que siente no es por estatina. Si el paciente mejora su sintomatología, uno puede continuar con la misma estatina, la misma dosis, y si el paciente vuelve a tener síntomas, uno puede cambiar la dosis, bajar la dosis. Después vamos a ver, hay evidencia con respecto a dosis intermitentes, inclusive dosis de 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Si a pesar de eso no llega a tener el nivel de LDL adecuado para su riesgo, uno puede agregar otras drogas. La primera sería ezetimibe. Cuando el paciente tiene dolores y CPK más alta, el washout que uno debe hacer tiene que ser un poco más prolongado
de 6 semanas. Este es un paciente que no es frecuente, no es nada frecuente, el más frecuente es este, sin lugar a dudas. Bueno, hacer un washout un poquito más prolongado y después ir titulando la estatina en forma progresiva y después más o menos todo sigue igual. Con respecto a las dosis intermitentes, uno podría dar una estatina día por medio, eso hay evidencia. Podría dar estatina 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Sobre todo hay más evidencia con rosuvastatina, dosis alternadas con atorvastatina y rosuvastatina. Fíjense que este es un estudio donde se daban dosis intermitentes. Fíjense que forma diaria el LDL bajaba en un 25 o 27%, pero en forma intermitente casi un 20% había reducción de LDL, o sea que es una estrategia válida. No es algo que a veces uno dice, uy, ¿quién? No, esto hay evidencia y se puede llegar a hacer. Bueno, si a pesar de eso, el paciente, ahí vamos a tener dos opciones. El paciente no tolera ninguna estatina, hasta 3 estatinas mínimo tenemos que probar, no tolera ninguna, es un intolerante total, ahí está la opción del ezetimibe, que en prevención secundaria no nos va a alcanzar. Están estas drogas que son muy poco toleradas. Y después están los PCSK9, que es lo que se viene, anticuerpos monoclonales. Y la verdad que el PCSK9 pone al cardiólogo todavía con mucha más presión con respecto al descenso del LDL, porque cada vez está más claro que en pacientes de riesgo hay una relación lineal entre LDL y mortalidad. Entonces no podemos dejar un paciente en prevención secundaria con 140 como tenía nuestro paciente de ninguna manera. Y por supuesto que si el paciente está con dosis intermedia, una dosis baja de estatina y no llega a los niveles de LDL, uno puede agregar obviamente ezetimibe, fibratos. Bueno, el PCSK9 todavía es una historia que ya hay que ver cómo se indicará porque son muy caros. Bueno, en definitiva, ¿cómo siguió mi paciente? Viene, él la verdad que continúa. Había mejorado los calambres, pero seguía con calambres. Yo intenté explicarle que es muy probable que los dolores no tengan que ver con la estatina. Le cambié a rosuvastatina por esto que les decía, que tiene un perfil de menos riesgo de intolerancia muscular. Y bueno, y con el colesterol ahí zafaba, estaba bastante bien. Fue todo un tema, ¿no? Porque la verdad que el paciente no quería seguir con las estatinas. Bueno, como conclusión, nosotros vamos a tener un gran grupo, un elefante enorme de pacientes. Creo que los cardiólogos tenemos a todos los pacientes con estatinas, salvo que se viene a hacer el apto físico. La gran mayoría de ellos, por suerte, van a ser tolerantes, la gran mayoría. Y está este amarillo, que me parece que ahí es donde tenemos el desafío, como yo les decía hace un rato, de hacer el diagnóstico correcto de intolerancia. No apurarse a suspender la estatina, no apurarse a cambiar la estatina por fibratos, porque hay evidencia, pero no tanto como con la estatina. Si nosotros hacemos bien este trabajo, es probable que la intolerancia confirmada y sobre todo la intolerancia total a estatinas sea todavía más baja. Con respecto al efecto nocebo, no sé si ustedes están de acuerdo que existe, si lo ven en sus pacientes. La verdad es que es muy difícil uno del consultorio ir en contra de la información que recibe el paciente, esa información pseudocientífica que se saca de internet. Pero me parece que es importante tomarse, no te puede llevar más de un minuto, explicarle cuál es la reducción en términos o en números reales del riesgo, ¿sí? Inclusive hay apps donde permite calcular el riesgo y permite calcular el riesgo a 10 años y qué pasa si tiene colesterol bien. Eso al paciente le hace bien, sobre todo en prevención primaria, porque prevención primaria, hablarle a un paciente que en 10 años va a prevenir un infarto, es muy etéreo. Si el tipo viene con dolores musculares, a 10 años previene un infarto, no entiende ni qué estás hablando, si al tipo le jode que le duelen los músculos. Entonces, la prevención es difícil de entender para el paciente, sobre todo la primaria donde todavía no tuvo ningún evento. Entonces hay que tomarse el tiempo porque es una de las formas que se recomienda para evitar este efecto nocebo, esa percepción de que la estatina le va a hacer mal y que la verdad que la estatina no sabe qué beneficio le va a generar.
No hay mucha otra cosa para digamos, luchar contra lo que se ve, que para mí es muy común y tiene mucho que ver con la intolerancia, más allá de revisar y hacer el diagnóstico correcto, como decíamos antes. Bueno, eso es todo. La importancia, te quería preguntar, porque debe haber muchos tipos de dolores. Sí. O sea, yo me agarra calambre, me duele. ¿Hay algún tipo de magnitud? ¿O puede venir un paciente que te diga, mira, la verdad que empecé con calambres, pero puedo seguir? ¿Es importante tener el calambre, el dolor? ¿Qué Claro, significancia clínica le da primero eso? que los dolores musculares en general son muy comunes, ¿sí? El calambre es común, no es que el calambre se asocia a estatina, el calambre es re común y los dolores musculares también, sobre todo la gente más añosa. A mí me parece que cuando un paciente viene con dolores e insiste que le duele, yo por lo menos le hago una pregunta clara, es decir, ¿qué incapacidad te genera el dolor? Porque si vos me decís que vas a correr media hora y después tenés más calambres, o qué sé yo, caminás y te duelen un poco los músculos, bueno, si vas a prevenir un accidente cerebrovascular, un infarto, bancátela. O sea, ahora, es verdad que hay pacientes que vienen y te dicen que no se pueden levantar de la silla, que les duele. Bueno, ahí es otro tipo de paciente, no es lo más común. Ahí me parece que es donde uno tiene que revisar un poco todo esto, cambiarle la estatina, pero el dolor ese que se la tiene que bancar. Hay veces se debe asociar también que, por ejemplo, en prevención secundaria, que vos empezás le hiciste la angioplastía y lo mandaste a hacer gimnasia, el tipo empieza a usar grupos musculares que antes no usaba. Totalmente. Y entonces también le puede doler sin... Por eso te digo, a mí me ha pasado pacientes sedentarios que van a hacer rehabilitación, sedentarios hacer 2 veces por semana es una locura. Lógico. Y vienen que le den los músculos. Y que el clínico le dijo que por favor le baje la estatina. O sea, eso es... bueno, a ese paciente hay que explicarle que el dolor muscular con la estatina no tiene nada que ver. ¿Sí? Lo que pasa es que ya alguien le sembró la semillita que la estatina... Nosotros los intervencionistas, cuando nos vienen con ese problema, lo que hacemos es lo mandamos al clínico, claro. Vos, Laureano, ¿qué opinás? Tratar de siempre de explicarle que los dolores tienen una explicación alternativa, Exacto. Que no siempre el culpable es la estatina. Y es una lucha porque la información con la que se cuenta a mano es terrible. Es terrible. La propaganda, la mala propaganda que le hace a las estatinas es amplísima y uno, me pareció importante lo que destacaste como conclusión, que debe tomarse ese minuto y medio, 2 minutos, no te lleva más que eso, en dejarle bien claro al paciente que el beneficio es grande. Por ahí yo, por lo menos en lo personal, no le hablo de números, años, porcentajes, estadísticas, sino que le digo, esto previene el infarto, previene el evento cardiovascular, sobre todo cuando estás hablando con un tipo que todavía no tuvo ninguno, estás haciendo prevención primaria, ese claro. Siempre es el más complicado. A veces perdés pacientes por ponerte también un poco en el rol de fundamentalista de la estatina, así que me parece que eso también es un punto a tener en cuenta, que sobre todo en prevención primaria no necesitas empezar con la estatina a alta, a moderada o alta dosis hoy. Podés ir negociando con el paciente, podés ir tanteándolo y ir lavándole vos el cerebro de toda esa información errónea que tiene en la cabeza. Y el concepto de efecto nocebo me parece que concepto brillante. Se aplica a todo, pero las estatinas es como el tema de ¿viste la campaña antivacunas? Es lo mismo, no se entiende de dónde lo sacaron. Pasa exactamente lo mismo. ¿De dónde salió esto? Y, viste, bueno, con las estatinas, no sé si en ese extremo, pero pasa algo así. Bueno, y nos pasa, nosotros que indicamos la antigripal, es siempre la misma. Te tenés que tomar otra vez ese minuto y medio para tratar de sacarle de la cabeza toda esa información errónea que le han metido. Totalmente. Máximo, el coordinador de cardiología intervencionista, Máximo Rodríguez. Gracias por la presentación. Diana, y una pregunta, cuando viene un paciente con dolor que no es incapacitante y todavía podés negociar en que siga tomándolo, le haces un laboratorio, ves que la CPK está bien, ¿vos le agregás alguna medicación aparte para calmarle el dolor y pueda seguir tomándolo? Mira, no hay... hay varios estudios con coenzima Q10 porque no hay evidencia, hoy en día la evidencia que hay no alcanza para recomendarlo. Sí, fijarse deficiencia de vitamina D, pero no hay nada puntualmente para mejorar el dolor muscular.
Hay estudios, pero ninguno dio a favor, digamos, de dar ubiquinol o coenzima Q10, que es lo que más se estudió. No. No. Se ve el músculo que te pone bupiral, no sé, pero no. ¿No te animás a darle magnesio? Es que no hay evidencia de eso. Yo lo uso mucho como algo placebo. Yo sé que no hay evidencia ni nada. Le digo, tomate es esto. válido, esto, porque como... directamente le digo, esto es el antídoto para el calambre de las estatinas. Y viene un porcentaje alto que le calma. No. Es venta libre. No, pero sospechás, es porque te queda claro que vienen porque me dijeron, o antes de medicarlos te dicen, no, porque eso no produce dolor y ya vienen a las 2 semanas. Sí. Bueno, es una estrategia la del magnesio, no hay evidencia, pero digamos, como en contra del efecto, como un efecto placebo en contra del nocebo, sí, podría ser, sí. No sé yo, cada uno. Entonces, si yo no te entendí mal, significa que un paciente que se aguanta el dolor, sí, en la cronicidad no le genera ninguna lesión muscular. Ni siquiera es muy importante la fuerza eso. muscular. Pero si yo me la banco, me molesta, me la banco, no pasa nada. Lo que sí se recomienda en pacientes, sobre todo viste que ahora hay como una locura por el running, sí. En pacientes añosos que están con altas dosis de estatina, antes de una carrera se recomienda suspender 24 horas antes la estatina, pero no porque no van a llegar a la meta, sino porque puede haber aumentos significativos de la CPK por el ejercicio y la estatina, eso sí. Pero después no hay evidencia que la estatina genere algún tipo de déficit muscular. ¿Y cuál sería el aumento permitido de la CPK? Y más de 4 veces el valor basal, ya uno debería por lo menos hacer un washout de 2 semanas. Hace muchos años que pedíamos, cuando empezó el boom de las estatinas, pedíamos CPK, la verdad que uno lo fue viendo todos los días del consultorio, sobre todo en población geronte, es que los valores de CPK no coincidían con una miositis por estatina. La verdad que cuando veíamos miositis por estatina, claramente veíamos miositis por estatina, dolores musculares proximales, en miembros superiores, no ese dolor que muchas veces los viejos nos describen en consultorio, los gerontes nos describen en consultorio y que a veces no tenían correlación con la CK. Incluso uno tiene pacientes con estatinas y CK alta que no tienen síntomas de nada. No, sí, totalmente, porque hay múltiples causas de CPK. Eso lo del efecto nocebo, esto que vos decís, está bueno, no lo había escuchado. Sí, es terrible. Quisiera preguntarte sobre la relación entre la diabetes y las estatinas, que también es un tema... Sí, efectivamente se ve aumento de la incidencia de diabetes en los estudios randomizados. Eso es verdad, pero también está muy estudiado que el beneficio de las estatinas es tan impactante que el riesgo, digamos, que puede tener el paciente por tener diabetes es ínfimo en relación al beneficio. O sea, que entre el riesgo y beneficio, entre tener diabetes o tomar estatina, es mejor tomar estatina, eso sí está claro. Pero sí es verdad también que hay un riesgo de aumento de diabetes. Pero de ninguna manera eso, digamos, contrarresta el beneficio claro de la estatina y los pacientes la tienen que tomar. ¿Y qué estatina utilizarías? Pues la rosuvastatina creo que tiene más relación con el aumento de... Sí, lo que pasa es que eso se vio en los últimos estudios y la rosuvastatina se empezó, pero la verdad es que yo uso mucho rosuvastatina porque es lo que veo que el paciente tiene menos sintomatología muscular, no sé, tampoco hay que decir esto, pero ¿en qué te basás? Porque no hay mucha, pero la verdad es esa. Es muy difícil de tu consultorio saber si el paciente está con síndrome metabólico o se volvió diabético por la estatina. No. ¿Alguna preguntita más? Bueno, queremos agradecer al Laboratorio Gador por acompañarnos hoy en el Ateneo. Muchas gracias por venir y los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias.